Muy buenas noches. Mi nombre es Julio Noriega, miembro del Comité de Subasta del Mali, y seré el host del conversatorio entre Maya Bayén y Paulo Dam. Muchas gracias por acompañarnos esta noche al programa Tú y Yo del Mali, un espacio único de conversatorios con diseñadores, artistas y arquitectos que participan en la subasta de diseño contemporáneo del Mali 2020. Y antes de darle la palabra a Paulo y a Maya, agradecemos a todos los artistas, los miembros del comité de subasta, a quienes admiro mucho porque han puesto mucho esfuerzo para poner esto en marcha, y a los auspiciadores que hacen posible esta iniciativa. UBS, patrocinador especial de destacado compromiso, como saben, con el arte a nivel global. Porsche, Joyería Gaia, Club Náutico, Revista Cosas, Cuna, Roche y el estudio Rebasa Alcázar de las Casas. Sin más, me es muy grato presentar a Paulo Dam, reconocido arquitecto de destacada trayectoria, quien será el moderador, y a Maya Bayén, a quien conozco de hace muchos años y he seguido su obra. Es nuestra arquitecta y diseñadora y artista invitada, pero sé también que en una vida pasada fue bailarina de danza moderna. Y en tal sentido, me tomo la licencia de hacer la primera pregunta a Maya para darle el kick-off al conversatorio. Cuéntanos, ¿cómo fuiste descubriendo estas disciplinas en el tiempo y cómo las has ido integrando? Hola Julio, hola Paulo. Bueno, gracias al Mali, a ustedes dos y al comité de subastas por la invitación. Bueno, he tenido una práctica bien diversa, con muchas búsquedas y recorridos que no han seguido como un camino muy de búsqueda muy consciente. He hecho muchas cosas, algunas se han asentado, otras no, y otras regresan siempre como preguntas. Y yo antes quería tener como una práctica integrada, y ya no es algo que me preocupe tanto. Estoy como más tranquila con tener una práctica diversa. Maravilloso. Paulo, te dejo la cancha, es toda tuya. Sí, muchas gracias, Julio. Quería empezar agradeciendo a todos los que están acá, los auspiciadores, porque realmente esta es una campaña que lee bien su nombre, ¿no? Nosotros, tú, yo con el Mali. Y creo que eso se agradece mucho ser parte de este proyecto. Maya, haciendo como una especie de ejercicio de conjuntos, quería revisar un poco tu trabajo en relación a una primera parte que podría ser como una discusión con la arquitectura desde el arte, una siguiente parte en relación al cuerpo y al territorio o al paisaje, y al final sí concentrarnos un poco más en lo de la subasta y entender un poco o discutir un poco contigo sobre las nociones de diseño, arte y cómo eso aparece en tu práctica, ¿no? Sabemos que te formaste como arquitecta en un taller emblemático, el Taller 5, con Juvenal Baraco. Sabemos que también tuviste otras influencias que luego voy a traer a la mesa. Pero quería proponerte empezar, si nos pudieras comentar sobre esos trabajos desde el arte, pero donde la arquitectura tiene una presencia muy grande, ¿no? Pienso específicamente en sistemas de riego y esas planimetrías que alguna vez mostraste en una galería. Yo considero que mi núcleo duro es la arquitectura, es mi casa, y desde ahí valoro mucho como extrañarme sobre la arquitectura, como esos procesos de extrañamiento que suceden a veces y que valoro un montón cuando pasa y como que los agarro y los atesoro. Este grupo de trabajo tiene que ver un poco con eso. Esta es una intervención que hicimos con Nani Cárdenas para La Noche en Blanco. Es un proyecto que tiene que ver con la presión inmobiliaria en patrimonio histórico, como una crítica, y con esta práctica poco conocida, que es una suerte de mito urbano, que
las casas de adobe, los propietarios las riegan para debilitar los muros y para que finalmente caigan y puedan venderlas como terreno. Después, esto es lo que tú mencionabas, estos planos. Me interesan los planos hace mucho tiempo. Son un sistema de representación que usamos los arquitectos, que nos da poder con el cliente y nos da poder con quien ejecuta el plano. Es como donde se juega la práctica, como el campo de juego de la arquitectura. Y son como una ficción de que podemos controlar la realidad. Y estoy como muy interesada en esta idea y la he venido trabajando hace mucho tiempo. Estos planos son del 2010, creo. Cuando yo hacía estos planos, pensaba que estos planos eran un objeto más real que esa realidad que representaba. Estos planos se llaman nomenclatura y es una serie que está pensada como postales, que da vueltas sobre cómo se nombran los espacios en la arquitectura y cómo eso cae en los planos de ingeniería. Me parece interesante cómo en este momento, a partir de operaciones artísticas, se trabajan dos cosas que yo veo que va a ser permanente, por lo menos hasta ahora, en el desarrollo de tu obra, ¿no? Una, como en la casa, tiene que ver con acciones de transformación arquitectónica, de diseño o plástica sobre la arquitectura, o sea, una reflexión por transformación de la realidad. Y otra es esta preocupación más reflexiva de esa dimensión que tiene el diseño y la arquitectura, de que genera instrucciones para transformar la realidad, ¿no? Y que tradicionalmente se sintetizan en el plano. Y creo que es algo que acompaña tu trabajo, ¿no? Por un lado, los objetos y esas transformaciones físicas en el mundo del arte o la arquitectura, y luego esa discusión sobre esa transformación de la realidad que pasa por, como tú bien dices ahora, el ejercicio del poder que puede tener un plano, ¿no? Finalmente, un plano es una licencia, es un acuerdo entre dos personas, pero que se convierte en realidad y luego se impone, ¿no? Finalmente es una dimensión muy, muy interesante. Y creo que también plantea unas primeras discusiones, ¿no? Porque uno puede ver estas imágenes y decir que son pedazos de arquitectura, pero hay que decir que, como tú bien explicabas, son postales en el entorno del arte, en el espacio del arte. Tienen una transformación completa como objeto, ¿no? Además de la formación como arquitecta, esa presencia que tuvo lo que Herbert Rodríguez llamó como esa inteligencia salvaje, o profesores salvajemente inteligentes. Él se refirió así a María Burela en un acto bellísimo, creo yo, de generosidad. Y yo entiendo que para ti y para una generación, a pesar de que María Burela es una arquitecta, es de esas personas que reconocen a los personajes múltiples y les permiten desarrollarse en varias direcciones. Entonces, yo quería preguntarte un poco por esa experiencia en la etapa formativa y por esas colaboraciones tan interesantes con María, con los aguaitones, con esas prácticas de las personas y los cuerpos en los espacios. Sí, bueno, para mí María es como una madre en mi formación. Ella nos convocó a un grupo para hacer un colectivo que se llamaba Los Bichos y hacíamos un montón de cosas diferentes. Trabajamos en un momento con Herbert Rodríguez. Ella nos hizo conocer a nivel teórico e intelectual, nos abrió un montón de caminos y como dices, nos dio la posibilidad desde muy jóvenes de poder accionar en un terreno entre el arte y la arquitectura. Ella estuvo muy, muy cerca a los bestias. Entonces, yo con Los Bichos de alguna manera me siento como en esa familia. Yo estuve un tiempo en Los Bichos y después Los Bichos tuvieron un recorrido largo del cual yo ya no formé parte. Y luego con María y con Jorge Villacorta convocó un grupo de estudiantes de arquitectura y de arte, y con Olivier Agit, un francés que vino a hacer una intervención en Lima, creamos los Aguaitones, que fue un colectivo que también duró un buen tiempo y yo fui parte como en la parte inicial. Nada, y pensando en esas personas que se encuentran, yo quería traer a la memoria, o al recuerdo, no a la memoria, sino acá a mostrar un lado más de tu práctica, y concentrar un poco más la idea de lo que yo podría llamar el cuerpo y el territorio en este caso, porque yo creo que el cuerpo en tu caso tiene múltiples versiones. Creo que en esa parte de Los Bichos y los aguaitones, el cuerpo, el espacio escénico, el espacio público y la política
tenían una dimensión muy importante. Y sé que también te encontraste con otro de esos personajes importantes en su visita al Perú, con Chicho Careri, y te dedicaste a andar Lima. Quería saber si podías contar un poco de esa experiencia. En el 2017 formamos un grupo de investigación en la Católica, en Plazar, de arte y arquitectura y paisaje. Hicimos algunos eventos para tener algunos invitados. Invitamos a Francesco Careri, que era un personaje que yo siempre había querido conocer. Tiene este libro maravilloso que se llama El andar como práctica estética, que creo que mucha gente de mi generación lo ha leído y ha como formado una mirada. Él vino, hicimos unas caminatas con él del cerro al mar. Nos pareció en ese momento que tenía mucho sentido caminar Lima en el sentido transversal del cerro al mar. E hicimos una de estas caminatas que fue una experiencia que me dejó muchísimo. Y a partir de ahí, como práctica, hacemos cortes transversales del Cerro del Mar y caminamos con los alumnos de la Católica y en un curso que dicto que es sobre deriva, acción y performance y estamos haciendo este mapa de Lima de cortes transversales. Creo que antes estaba más interesada en las intervenciones en espacio público y hoy estoy haciendo esto como práctica. Igual los mapas y el territorio han estado presentes en tu trabajo, ¿no? Tengo imágenes tuyas del territorio de Lima o de las palabras del territorio de Lima, ¿no? Este es un mapa que hice luego de estas caminatas, que es un plano girado de Lima, en donde el este está hacia arriba, el este es como un nuevo norte, y es un plano en la dirección de la caminata, ¿no? Que está como articulado por la presencia del mar. Esta serie de mapas están basados en este libro que publicó Juan Gunter en el 83, que son facsímiles de planos históricos de Lima, donde es posible ver que las bahías de Lima no tienen un norte fijo, son de una época previa a que el norte se estableciera como una convención, y estos planos calcan lo que está nombrado. Me parecía como bonito ver qué era lo que estaba nombrado y qué era lo que no llegaba a nombrarse. Claro, antes los mapas se dibujaban desde donde se podía, ¿no? Desde el Cerro San Cristóbal, Exacto. Y me parece fantástico esta manera de anclar el territorio con relación a la costa, que finalmente es nuestro gran referente, nuestra relación entre el cerro y la costa. Y nada, a mí esta parte del trabajo me parece súper interesante, pero ya me meto a una cuestión personal, porque hay esta idea que suelta Giorgio Agamben sobre esas cosas que tienen los humanos que no tienen que no tienen historia, o sea, que nacieron con nosotros y no nos podemos deshacer de ellos y tampoco evolucionan, ¿no? Y él dice que son el paisaje, el cuerpo y el lenguaje. Y me parece que son como esas acciones fundamentales que tú marcas acá, ¿no? Es un territorio que está dibujado porque un cuerpo dice, aquí es Jicamarca, aquí es Avenida Argentina, ¿no? Y eso me parece algo que me parece muy interesante también, de una faceta más no sé si hablar de la complejidad de tu trabajo o de la generosidad de los proyectos a los cuales te embarcas y esa valentía para la diversidad de experimentaciones. Después de este como ida del arte al territorio, me gustaría un poco regresar no sé si la palabra es regresar a la arquitectura, pero regresar a preguntarte sobre tu práctica desde el diseño y esa práctica desde el diseño que involucra obviamente la arquitectura y también el trabajo desde el diseño o la colaboración en el diseño de espacios museográficos, ¿no? De situaciones de acompañar o proponer situaciones de convivencia del arte o situaciones de convivencia entre arte, arquitectura, público, y de qué manera le enfrenta. Y también hacer un comentario y preguntarte por esa práctica, digamos, de los edificios, que en parte haces con más uno, sobre ¿qué es ese más uno, ¿no? ¿Qué es esa cosa que siempre se debe sumar a la hora de hacer un proyecto de diseño, ¿no? Porque me parece que es el nombre de una oficina que lleva un statement, y me gustaría preguntarte por eso.
Este es un proyecto que hicimos con Peter Seinfeld, que es mi esposo, y juntos fundamos Más Uno Estudio, como una plataforma desde donde poder conectar con otras personas, disciplinas, ¿no? Este proyecto es una intervención en la misma casa en la que hicimos La Noche en Blanco, Sistemas de Riego. Es una casona de principios del siglo XX que había tenido una intervención en los 80 de Juvenal Baraco, y nosotros sumamos otra capa de historia, que creo que es lo que permiten trabajar en un edificio histórico, ¿no? La posibilidad de ir sumando capa sobre capa. Recuerdo la casa en la remodelación de Baraco, que era como el espacio, el espacio micro de la intimidad, ¿no? Con espacios pequeños y una serie de escaleras muy verticales. Y es muy poderoso ver, después de que hemos visto lo anterior, cómo incluso una casa puede recibir una intervención, un ejercicio de diseño, de arquitectura, de arte, porque yo creo que esto tiene todas las dimensiones, que es casi como recibir la escala de lo urbano, ¿no? O sea, es como una escalera que podría estar en una plaza. La escala del territorio también la metes en la casa, ¿no? Es súper interesante eso que sucede con ese espacio. Y además tuve la suerte de conocer la casa muy bien, porque durante el tiempo que trabajamos con Nani, para La Noche en Blanco, que trabajamos con la ayuda de un montón de amigos y de voluntarios, fue un trabajo titánico hacer esta malla bordada que cubría toda la casa, y la trabajamos dentro del edificio. Entonces realmente conocí muy bien el proyecto viviéndolo, o sea, casi que me quedaba a dormir ahí, ¿no? Y eran 8 departamentos entrelazados como un Tetris, un proyecto muy inteligente e interesante de Juvenal, que también fue todo un reto trabajar encima, porque además Juvenal fue mi profesor, entonces fue como un doble reto. Y como dices, sí, esto de la gradería no lo había pensado como en esta escala como de territorio y de paisaje, ¿no? Pero sí me hace mucho sentido. Luego mencionabas lo de las museografías. Esta es una museografía que hicimos con Mariana Leía, todavía en Peruana, para Arco Madrid del 2019, y es un ejercicio de geometría con una sucesión de espacios simétricos y opuestos por el vértice. Es como una sucesión de espacios equivalentes en espejo, desdoblados, ¿no? Que terminan de anclarse y definirse por las obras que están ahí, ¿no? Y que creo que es una propuesta que también proponía una manera como muy particular en la manera de ocupar el espacio con las obras, porque como los espacios son simétricos y hay como una especie de diseño laberíntico, en el sentido de que estás pasando a través de un espacio que es igual al anterior, ¿no? A través de estos como puertas en cruz. Las piezas y las relaciones entre las piezas terminan de anclar tu percepción, ¿no? Y después puse de la museografía para la muestra de Elena Tejada en Proyecto A1000. He hecho algunas museografías en Proyecto A1000, es algo que me gusta bastante hacer. Creo que porque las relaciones con la función no están tan normalizadas. Claro que es una comisión y claro que hay temas funcionales que resolver, pero la función no está normalizada, ¿no? Y eso me gusta. Estos son un cuarto adentro del cuarto, en 2 espacios contiguos de la galería, y están como opuestos por el vértice también, y hay todas estas relaciones espaciales entre estos 2 como volúmenes que están en tensión. Sí, mira, ahora me parece muy bueno esa especie de proceso como, no sé si la palabra es un proceso, pero el cúmulo de experiencias que el objeto de diseño y el diseño del espacio propone en la práctica, ¿no? Además del objeto que has diseñado, lo que has llamado un galán de noche, me parecía importante si podías comentar no solo sobre el galán de noche, sobre esta pieza, sino sobre la instalación hecha en mate a partir de escaleras, porque creo que en las dos se puede entender una aproximación al diseño, una aproximación también a quién hace la pieza, es experto del material, unas ciertas diferencias con relación al cuerpo y a las instrucciones, ¿no? Y en cierta medida que en los dos casos coincide que escoges al menos como nombre un mueble entre comillas genérico, que
en un caso mantienes en su dimensión genérica y en el otro te apropias para un ejercicio de personalización, ¿no? Esta es la muestra en mate, que me parece que cierra un montón de intereses y los ancla. Y la muestra nace de la experiencia personal como arquitecta, de mandar a hacer algo, un mueble, y que lo que regrese no sea exactamente igual a lo que está dibujado en el plan, que es algo que a los arquitectos nos ha pasado y nos pasa todo el tiempo. Y de estar a medio camino entre considerarlo una oportunidad o un error. Lo que planteé para Mate fue una especie de experimento. Dibujé una escalera de pintor, que fue un remake de una escalera del 1800, y se lo comisioné a 8 carpinteros ebanistas distintos. Estas son imágenes del montaje. Leora Engelhardt, una muy querida amiga, bueno, y artista y arquitecta, me dijo que le parecía que eran como personas en el espacio, que me gustó mucho y me hizo mucho sentido. Yo tuve unas experiencias como muy intensas con la arquitectura y la participación. Fue algo que ejercí como con mucha intensidad en los primeros 2000, algo que compartí también con Mariana Leguía, y fue una experiencia formativa para mí. La idea de trabajar en comunidades para gestar un proyecto colectivo, o sea, poder hacer un proyecto de arquitectura por el que pudieran fluir un montón de deseos de mucha gente distinta, fue algo que ejercí, y una práctica que dejé de ejercer, pero que ha sido formativa para mí y que regresa como preguntas, o sea, regresa como travestida, y sí como reconozco ese origen, y a mí este proyecto me parece que está como muy anclado ahí. Entonces me gusta porque es algo que está como retomando algo de hace 15 años. Teníamos también un video con procesos de fabricación en las carpinterías. Y este es el galán que está en el catálogo. La pieza está basada como en una mirada de muebles, de muebles viejos, que quizás hace 20 o 30 años no los cuestionábamos y que tenían un uso muy, muy preciso o un uso muy normalizado, como el galán de noche, ¿no? Que es un mueble muy pensado para el hombre. Y esta pieza está como a medio camino entre un banquito, entre un perchero y entre un galán de noche. Y tiene un trabajo así como muy delicado con la madera, y tiene estas tres accesorios que la idea es que tú puedas mover y desmontar y poder hacerlo más propio en función a las necesidades que tengas, ¿no? A lo que quieras hacer con él. Es un mueble como para dejar el desorden personal en la noche y que te ayude a vestirte y a desvestirte. Entonces puedes como dejar cosas, colgar cosas, ¿no? Y esas son algunas imágenes del proceso. Sí, fantástico, María. Realmente te agradezco un montón la generosidad a la hora de mostrar y la belleza de este galán de noche, ¿no? Que acompaña el desorden de cada uno de nosotros, o acompaña el orden de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, creo que podríamos seguir hablando mucho, pero me gustaría abrir a que, no sé si hay alguna pregunta que se ha acumulado. Como mirada no experta, he disfrutado muchísimo de la conversación, descubrir cómo piensa y crea Maya, lo cual me ha parecido fascinante. Me quedo también con tu frase de no saber si preguntar por la amplitud o por la generosidad de su obra o de sus proyectos, que me ha parecido fantástico. También me quedo con el concepto de los mapas del norte, del este, y cómo todo puede ser correcto, pero ser diferente. La verdad es que esa es la reflexión que me llevé y me ha gustado mucho. Y también me quedo con el concepto de más uno, que suena colaborativo y que se ve, digamos, plasmado en ese trabajo de las escaleras, que sin duda está pensada y creada por ella, pero está realizada por más uno, por estos 8 carpinteros. Y por último, esa pieza, tengo que felicitar tanto al artista como al curador del catálogo de diseño de arte contemporáneo, porque verdaderamente es una belleza, y quería destacarlo con mi ojo no experto que disfruta mucho del arte. Abramos las preguntas a la audiencia. Sí.
La pregunta que veo que es recurrente es esta dimensión arquitectura, diseño, arte, que creo que en tu trabajo tienen una dimensión muy particular. Hay una claridad a la hora de abordar cada una de estas prácticas y saber un poco tu opinión, cómo tú ves la relación entre estas prácticas. Para mí son dos cosas muy diferentes, el arte y el diseño. Si bien obviamente utilizan como herramientas que son las mismas, por lo menos en mi experiencia, son como dos cabezas diferentes. Cuando yo hago una pieza de diseño, cuando yo hago un proyecto de arquitectura, lo que se activa es otra cosa, como los alter egos de Alberto Casari, Covarrubias y El Místico. O sea, son como dos dimensiones diferentes y no trato de que sean lo mismo. Para mí el diseño tiene que ver con hacer algo con un cuerpo que es un cuerpo distinto al mío, es otro cuerpo, y tiene que ver con hacer algo amable, tiene que ver con el confort, que creo que en el diseño son como unos valores que no nos cuestionamos, que podríamos cuestionarlos, pero ya estaríamos hablando de otra cosa. Y me parece que el diseño no te interpela, o sea, el arte te interpela, pero tú no esperas que el diseño te interpele, ¿no? Tú no esperas tener esta silla de Bruno Munari, que es una silla de un diseñador increíble, pero que es una pieza de arte, se llama silla para visitas cortas y es una especie de axonométrica, o sea, como de silla mirada para arriba, que si tú la ves desde una perspectiva, la silla parece que es correcta, pero de verdad tiene el asiento como así, y es para visitas cortas, es como una pieza linda, pero tú no esperas, no sé, tener una pieza así para ver televisión, porque no sé si quieres ser interpelado todo el tiempo. Entonces me parece que el diseño tiene que ver con eso, o no sé, o esta pieza de Rita Ponce León en Proyecto A1000, donde las sillas están dispuestas a diferentes alturas y tú te cuestionas como esta normalización de la relación silla y mesa, pero yo no sé si tú quieres estar tomando todos los días desayuno así, ¿no? Por eso para mí son como dos aproximaciones diferentes, ¿no? Preguntan de qué madera está hecha, y yo extendería la pregunta: ¿cómo un diseñador toma una decisión como esa? Que parece por un lado tan banal, lo voy a hacer de madera, pero a la hora que te tienes que sentar, decidir, negociar, esa es una decisión que tiene muchas facetas. Yo tenía unos escalones de caoba de una casa que demolimos y eran unos escalones con los que yo quería hacer algo y me pareció que estaba buenísimo utilizarlos para esta pieza y plantearle al carpintero esa complejidad, ¿no? Que él no podía usar un tablero de 60 porque los escalones tenían 35, ¿no? Y entonces había que unir piezas, ¿no? Y eso me parecía que era como interesante plantearlo como una complejidad constructiva. Y además que es una madera espectacular que ya no se usa, ¿no? Ya no se talan caobas. Sí, y hay una pregunta más. Dice: ¿sientes que la arquitectura es tu casa y el arte una consecuencia? ¿O es acaso el arte tu casa y te refugias en tu formación arquitectónica para desarrollarlo? Yo no puedo estar en otro lugar que no sea la arquitectura, porque es en donde me siento muy cómoda, pero yo siempre supe que no iba a ejercer como arquitecto. O sea, de las pocas cosas que yo sabía cuando estudiaba, era que me encantaba la arquitectura, pero que no iba a ejercer. Entonces yo creo que la segunda, ¿cómo era? Que el arte es tu casa y te refugias en tu formación de Sí, arquitecto. sí. Sí, no, yo lo que creo es que el arte es como las palabras, uno los puede aprender y hacer otra cosa. Hablando de arte y de palabras, tengo que resaltar tu capacidad para expresarte y para generar, por un lado, la cercanía con la audiencia, por lo menos yo lo he sentido, y por otro lado, para tener una conversación tan enriquecedora con Maya. De verdad que hay mucho arte en tus palabras. Gracias, Julio, sí, gracias, Maya. Gracias a la Casa del Mali. Yo quisiera, por sobre todo, agradecerle a Maya por permitirnos descubrir mejor y revelar cómo creas. Les agradezco a cada uno de ustedes, Maya, Paulo, y a toda la audiencia que nos ha acompañado. Muchísimas gracias por su respaldo y por acompañarnos esta noche.